siempre comienzas. Escatología. Listo. Muy buenas noches, amados pastores, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a una noche más de estudio de sana doctrina de la palabra del Señor en la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la escatología. Tengan la amabilidad, vamos a dar paso y la bienvenida a nuestro profesor y maestro, el pastor Juan José Muro. Que el Eterno les bendiga grandemente, amados pastores del Ecuador, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, y hermanos preciosos que también nos ven muchas veces en diferido en Europa. Qué honor tan grande el poder de estar esta noche delante de ustedes a través de la televisión cristiana, a través de las redes sociales, a través de nuestras páginas web, del Ministerio de Restauración a las Naciones, una escuela de teología bíblica, de lo cual podemos extender la palabra de Dios en estos tiempos difíciles que está viviendo no solamente el mundo secular, sino también la iglesia cristiana. Hay mucha falsedad en la doctrina, hay mucha división en los púlpitos y es muy necesario. Y es de mucha responsabilidad para nosotros el poder exponer la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tener la segunda clase de la maravillosa doctrina de la escatología. Tengan la amabilidad de acompañarme a orar a Dios. Padre amado, Padre santo, en el nombre digno de mi Señor Salvador Jesucristo, esta noche nos presentamos delante de usted a través del trono de gracia. Venimos, Padre, con un corazón agradecido por esa vida eterna, por esa salvación, por ese evangelio de perdón de pecados en la cruz del Calvario. Muchas gracias, mi Dios, gracias, porque gracias a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros tenemos un camino para llegar a usted. Gracias, Padre, por el libro de los libros, el libro por antonomasia. Gracias por la Biblia, la Santa Escritura. Palabra, Padre, que edifica, que restaura, que alimenta. Palabra que santifica. Palabra que nos educa para conocerle en parte a usted. Amado Dios, vamos a leer la Biblia y sabemos que cuando abrimos la Biblia y la leemos, estamos entrando a un terreno santo, reconociendo que usted es soberano, reconociendo que la gracia salvífica es por la fe en Jesucristo y no por obras para que el hombre no se gloríe. Reconocemos, Padre, que su amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad, es el pastor de la iglesia, es el inspirador de la palabra. Y es por eso que le pedimos que ahora que leamos una palabra inerrante, una palabra infalible a través de labios falibles, si lo hacemos, solamente es por el mérito de su Hijo Jesucristo, no por nosotros. Al contrario, mi Dios, para nosotros es un honor muy grande el poder leer la Biblia. Quiero pedirle, Padre, por todos los pastores, ministros de la palabra, que nos están viendo y escuchando por la televisión cristiana. Quiero pedirte por ellos, por sus esposas, por sus hijos, por sus nietos, para que tenga usted la amabilidad de provisionar sus vidas cada vez más, de restaurar sus hogares cada vez más. Te pido por los ministerios de ellos. Glorifíquese, Padre, a través de ellos. Te pido por todos los hermanos en general,
que nos ven, Padre, por todos los enfermos que están en sus casas y que por alguna razón ellos no puedan congregar una casa de oración. Te pido por ellos para que los edifiques, los restaures. Gracias, mi Dios. Muchas gracias por el honor tan grande que usted nos da. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, ministros de la palabra, hermanos en general, como les dije, vamos a comenzar la segunda clase sobre la doctrina de la escatología. Y ya hemos aprendido que cuando hablamos la palabra escato y logos, nos estamos refiriendo a la historia del futuro, a los eventos del futuro, a la profecía escrita en la Biblia. Sabemos que el 60% aproximadamente de la Biblia es escatología pura. Por ejemplo, los profetas mayores, los profetas menores, son libros escatológicos, capítulos enteros en el Nuevo Testamento, como Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, el libro de la Revelación, Apocalipsis, son libros y capítulos escatológicos. El Señor Jesucristo era un predicador de escatología. El apóstol Pablo era un predicador de escatología. La escatología es una doctrina poco enseñada en los púlpitos. Y es por eso que existe mucha confusión doctrinal. Y es por eso que nosotros queremos ser responsables en educar esta doctrina. Para eso vamos a usar nuestros libros. Tenemos 520 páginas desarrolladas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nuestro ministerio teológico, apologético, ha desarrollado en años, en oración, en ayuno, en estudio con maestros, doctores en teología, reconocidos en trazar la Biblia con la rectitud de vida. Y es por eso que nosotros queremos exponerlo. Nuestros libros no están a la venta. Son libros para que nosotros viajemos a exponer en seminarios o en enseñanzas, en concilios, en grupos de asambleas de hermanos. Vámonos por favor al Antiguo Testamento para comenzar la clase en el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel es un libro maravilloso. Capítulo 2. Versículo 29 y versículo 30. Tenga la amabilidad, mi hermana Yoconda, en leerlo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Daniel, capítulo 2, versículos 29 y 30. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Muchas gracias. Nos damos cuenta que este rey, estando en su cama, en su palacio real, él tenía pensamientos, estaba ansioso, preocupado por el porvenir. Y eso es escatología, el estudio de los eventos del porvenir. Pero hoy día quiero avanzar con la hermenéutica escatológica. Lo más importante, damas y caballeros, que va a enfrentar un estudiante de la Biblia, un ministro de la Biblia, es el método de la interpretación de las escrituras proféticas. La adopción de diferentes métodos de la interpretación ha producido varias posiciones y diferentes explicaciones
escatológicas. Quiero volverlo a decir. Lo que vamos a enfrentar son diferentes métodos y explicaciones de interpretación en la escatología bíblica. Hay una palabra que muchos de ustedes conocen, la palabra hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia, es un arte, es una disciplina de interpretación de textos. Existe la palabra hermeneo en griego, que significa interpretar, que significa interpretar de la manera correcta un texto. La palabra hermeneo es ahí donde se deriva la palabra hermenéutica. Nosotros podemos equivocarnos, esto es muy importante, podemos equivocarnos al interpretar la Biblia. Pero si uno quiere torcer la Biblia, esa persona puede decir lo que quiere. En otras palabras, sacar de un texto un contexto propio, por supuesto, para un pretexto personal. Ahora, la secta de los testigos de Jehová, la secta de los testigos de los sábados, la secta de los mormones. ¿Qué cosa es una secta? Permítame, por favor, definirlo. Una secta es una corrupción del cristianismo. Una secta es una depravación de la Biblia. Y mayormente cada secta tiene una Biblia. Tiene un libro formulado por los fundadores de esta secta. Por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová fue fundado por el finado Charles Russell, y después que adoptó esta organización institucional, un juez llamado Rutherford. Estas personas formularon su propia Biblia, que se llama la traducción del Nuevo Mundo. El fundador de la secta de los mormones, un finado llamado José Smith, también depravó la Biblia e hizo el libro Mormón. Y estos libros, conocidos en Sudamérica y Centroamérica y en Norteamérica, porque esto nace en Norteamérica, en los Estados Unidos de América. La Biblia de ellos es una corrupción. Qué interesante. El asunto que tenemos que pensar: las religiones usan la Biblia, las sectas usan la Biblia, los cristianos usan la Biblia, los pentecostales usan la Biblia, los bautistas usan la Biblia, los protestantes usan la Biblia. Nos damos cuenta que todos que quieren buscar de Dios o de un Dios usan una Biblia. El problema se encuentra en enfocar, en interpretar correctamente el texto bíblico. Y eso es lo que significa hermenéutica. Ahora, para poder interpretar la escatología profética, tenemos que tener reglas, tenemos que tener normas, tenemos que tener pautas, pero no propias, sino las normas escritas en la Biblia para una sana interpretación. Tengo 7 conceptos que he formulado en este libro. Voy a avanzar hasta donde pueda. Les digo algo: nosotros necesitamos una buena traducción para estudiar la Biblia. Casi siempre mi Biblia personal es una Reina Valera 1960. Pero yo tengo casi todas las Biblias.
Y para poder hacer un sermón, yo mayormente leo 2 capítulos completos de la Reina Valera y de otra versión pegada al original. De ahí lo leo en el griego, si fuera en el Nuevo Testamento, en el hebreo, y uso casi 15 versiones diferentes para poder ver diferentes extractos de hombres que han hecho la Biblia. Hay muchas Biblias. La Dios habla hoy, tenemos la Biblia aramea, tenemos la traducción del lenguaje actual, tenemos originales de la traducción de Nestlé, la BMH. Hay lindas Biblias que nosotros podemos usar, la Reina Valera 1909, para poder comparar diferentes lenguajes gramaticales escritos. Algunas Biblias son más profundas en un lenguaje más fino. Otras, como la traducción del lenguaje actual o la Dios habla hoy, tienen un lenguaje más sencillo, más entendible. Ahora, debemos de interpretar correctamente las palabras de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, no podemos leer la Biblia de una manera rápida. El Señor Jesús dijo que es el pan de vida. Y la Biblia es el pan de vida para usted y para mí. Y un pan se parte y se va masticando lentamente. La Biblia es para leer palabra por palabra e interpretar correctamente la palabra. Uno, amado pastor, amado ministro, con todo respeto y cariño, no podemos preparar un sermón o creer que estamos interpretando cuando solamente leemos 2 veces un capítulo. Para poder interpretar la escatología, por lo menos hay que leer 7, 8 veces en la misma Reina Valera para poder entender y tener otras traducciones para poder ayudarnos y entender lo que estamos estudiando. Es por eso que existe mucha división en la interpretación de la profecía escrita. Ahora, cuando nosotros entendemos, mi hermana Yoconda, correctamente las palabras, debemos de cuidar también de asignarle un significado correcto de esa palabra. Por ejemplo, tenemos palabras como el día de Jehová, que en el Nuevo Testamento se llama el día del Señor. Los profetas en el Tanaj, cuando yo digo Tanaj, estoy hablando de Antiguo Testamento. Los profetas en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, hablaron del día de Jehová. Ese nombre, esa expresión, esa frase, día de Jehová, en el Nuevo Testamento es el día del Señor. Ahora, ese día de Jehová o el día del Señor es el tiempo y es la ocasión de un futuro muy cercano, donde Dios intervendrá al mundo como nunca antes lo ha hecho. Esto es muy importante. Va a haber tremendos juicios, juicios apocalípticos, que los profetas anunciaron como el día de Jehová. Y como el Nuevo Testamento le dice el día del Señor. El día de Jehová y el día del Señor es lo mismo. Y cuando no lo entendemos, lo interpretamos de una manera fraccionada y crea confusión al pueblo de Dios. El día de Jehová, ese es el término del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, Jehová, y es el mismo término Señor en el griego Kurios. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es lo importante de conocer las palabras proféticas, la frase escatológica, para no confundir. Quiero dar un segundo ejemplo.
Vámonos al libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas. Capítulo 7, versículo 10, por favor. Ustedes también con un esfero, un lapicero, un pencil, un cuaderno y la Biblia. Seamos como los bereanos de Hechos de los Apóstoles. Estos bereanos eran hombres que escuchaban a Pablo y que escudriñaban la Biblia para ver si lo que Pablo hablaba era verdad. Usted tiene que ser así con nosotros también. Lo que nosotros enseñamos tiene que estar fundamentado en la doctrina bíblica. Por favor. Amén. Leemos el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 10. Por favor. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Muchas gracias. Habíamos hablado que hay que enfocar. La primera norma de hermenéutica escatológica es enfocar las palabras correctamente. Hablamos aquí que lo libró, dice, de todas las tribulaciones. Esta palabra tribulación en el Nuevo Testamento se usa de dos maneras. Tenemos las tribulaciones de la vida, las angustias de la vida, y tenemos la gran tribulación que vendrá después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Se dan cuenta lo importante de enfocar cada palabra escatológica? Léame la parte que dice que lo libró de las tribulaciones, por favor. Y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Se dan cuenta? Lo libró. ¿A quién lo libró? A un cristiano. Usted pasa tribulaciones, yo paso tribulaciones. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Señor Jesús lo libró de las tribulaciones. Pero esta palabra tribulación también se usa para la gran tribulación escatológica. Romanos 5:3, por favor. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se dan cuenta? Esta palabra tribulación que la hermana Yoconda leyó en Lucas y que leyó en el libro de Romanos es tribulación para nosotros. Dios nos libró de la tribulación. Pero en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 habla de la tribulación escatológica. Habla, escúcheme bien, de lo que va a venir en el futuro. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 son capítulos proféticos no para la iglesia de Jesucristo el Señor. Es para los judíos. Uno de los problemas que tenemos es que no enfocamos el lenguaje. El lenguaje es judaico, no es para una iglesia. Habla de una tribulación, la gran tribulación. La iglesia del Señor Jesucristo no va a estar en la tierra cuando Dios derrame la tribulación, los juicios apocalípticos en la tierra. Quiero solamente adelantarles algo. La gran tribulación es para los judíos y para las naciones y los moradores de la tierra. Dios va a meter a su pueblo a la tribulación. La iglesia cristiana no espera promesas terrenales. La iglesia cristiana espera promesas celestiales. El pueblo judío espera
la segunda venida de Jesucristo el Señor a la tierra. La iglesia cristiana está esperando el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento el Señor Jesús no viene a la tierra. Él viene en la segunda venida. Pero ese es un tema que tocaremos más adelante. Voy a dar otro ejemplo. Hay que entender qué significa la palabra semanas que habla el profeta Daniel en capítulo 9. El ángel Gabriel viene y le da una profecía al profeta Daniel y le marca los plazos de Dios para las dos venidas del Mesías. La primera venida que vino como un cordero y la segunda venida que viene como león de la tribu de Judá. Y esto es algo, hermana Yoconda, el pueblo judío no podía entender, porque ellos leían el libro del profeta Isaías, que habla de un Mesías que viene como rey triunfante, y también hablan de un Mesías que viene como siervo sufriente. Ellos no podían entender cómo es posible que el Mesías venga a sufrir si la Biblia habla que viene a reinar. Un Mesías, dos venidas. La primera venida como cordero sufriente y la segunda venida como león de la tribu de Judá. Ahora, los plazos, mira, se los marca en forma de semanas. La palabra hebrea, semanas, que implica un conjunto de 7, se refería a años. Cuando Gabriel le habla al profeta Daniel, que le habla de semanas, le está hablando de años. 70 semanas. Pero son 70 semanas de años. Han pasado, preciosos hermanos, 69 semanas de años. Solamente falta la última semana de años. Estamos hablando de la Septuaginta. Yo les hago una pregunta. Si Dios cumplió las 69 semanas, ¿no haré de cumplir la última semana? Vivimos los tiempos finales de la iglesia del Cordero de Dios en la tierra. Ahora, también debemos de interpretar bien las palabras reino y rey. Reino y rey. Se aplica en un sentido el reino aquí y ahora, y se aplica en otro sentido futuro. El reino de Dios está en la tierra ahora. El reino físico, el reino milenial, no está en la tierra. Por eso es el reino milenial, un reino de 1000 años que va a ser después que el Señor Jesucristo venga, derrote a sus enemigos en Armagedón. Inmediatamente el Señor Jesucristo va a implantar su reino por 1000 años. El reino de Dios es espiritual y es un reino que está en la iglesia cristiana. Es un reino que está en cada creyente, la piedra viva del Señor Jesús. Ahora, quiero dar otro ejemplo de una buena hermenéutica, es interpretar las palabras correctamente. La palabra Israel y la palabra iglesia no debemos de confundir. Son dos pueblos diferentes. Israel
es la nación escogida por Dios en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Y la iglesia es el pueblo escogido por Dios en el Nuevo Testamento. Dos pueblos diferentes, dos naciones diferentes, dos profecías bíblicas diferentes. Ministros de la palabra, preciosos pastores que me escuchan, preciosos hermanos, damas y caballeros de diferentes religiones, todos tenemos derecho a escuchar la Biblia e interpretar la Biblia como está escrita. Israel es el pueblo escogido por Dios. Y el nombre Israel lleva el nombre de los patriarcas y de los matriarcas que fundaron Israel. Por ejemplo, Israel, I de Isaac, S de Sara, R de Raquel, A de Abraham, E de Saúl y L de Lea. Israel, Yisrael, nombres de patriarcas y matriarcas fundadoras de Israel. Y la iglesia, un cuerpo, una asamblea de hermanos fundados en el Nuevo Testamento. Ahora, todo judío que acepta al Mesías de Israel, al Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador, ellos forman parte de la iglesia. Son judíos mesiánicos. Ese es un tema muy importante que algún día lo tocaremos, porque hay falsos judíos, hay falso mesianismo, está lleno. Quiero decirles algo aquí en Ambato. Quiero contarles, amados pastores, que aquí en Ambato hay una secta. Esta secta de iglesia cristiana que un día fue, ahora han hecho de ellos una sinagoga. Y este grupo de personas que viene de una secta de un tal Pocholo, se ponen la kipa para subir al púlpito. El otro día, yéndome yo caminando al templo, a la casa de oración, había un hombre ambateño, serrano, ecuatoriano, con chor y con kipa. A eso me voy yo. Esta apostasía de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos judíos mesiánicos, están destruyendo a la iglesia cristiana neotestamentaria de esos tiempos. Es por eso, pastor, que usted y yo no podemos callarnos. Algún día, en el juicio del tribunal de Cristo, seremos demandados por no hablar la verdad. Otro ejemplo voy a dar de esta hermenéutica escatológica. Estamos hablando de palabras. No debemos de sacar la palabra del contexto. La palabra Jerusalén o la palabra Sión. A veces muchos cantan algunas alabanzas con la palabra Sión y pensamos que Sión es la iglesia cristiana. Hermanos, Sión es una montaña que queda en Jerusalén. Y es ahí, Sión, Jerusalén. Una montaña en Jerusalén. Sión no es la iglesia cristiana. Sión solamente es una montaña en Jerusalén. No confundamos. Jerusalén es la embajada
de Dios en la tierra. Ahí está el monte Moriah, ahí está el monte Sión. Hay diferentes montes que habla la Biblia y no es la iglesia. El lenguaje es judaico y no podemos sacar una palabra del texto que Dios mandó a escribir con lo que yo creo. La iglesia no es Jerusalén. La iglesia no es Israel. La iglesia no es Sion. Ese es el problema de la división de los diferentes métodos escatológicos. Ahora, las palabras, aunque sean un mismo idioma, por ejemplo, castellano, muchas veces, amados pastores, toma diferentes significados o diferentes expresiones según la forma en que cada país use esa palabra. Por ejemplo, un mismo objeto puede ser designado con diferentes palabras. En Argentina, al carro se le llama automóvil y en mayor parte de los países latinos, al automóvil le llamamos carro. Cuanto más la Biblia, que fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo, una parte en arameo, un hebreo con dialecto palohebreo en los 5 primeros libros, y el griego totalmente, el Nuevo Testamento totalmente en griego, con diferentes dialectos de griego. El dialecto jónico, el dialecto ptolomaico, y una serie de griegos con dialectos diferentes. Ahora, la Biblia fue en diferentes idiomas, fue en diferentes siglos, fue escrito en diferentes imperios. Por ejemplo, fue escrito dentro del imperio egipcio, dentro del imperio babilónico, dentro del imperio persa, dentro del imperio romano. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que leemos en la Biblia. Preciosos hermanos, hay que tener mucho respeto a la Biblia. Hay que tener mucha dignidad. Dignidad me refiero a consagración, a santidad. La Biblia no es cualquier libro. Los patriarcas no se atrevían de pronunciar en sus labios el nombre de Dios. Solamente pensaban y decían Adonai, Señor. Y el Dios omnisciente sabía que estaban hablando de él. Hoy en día los púlpitos cristianos, un gran porcentaje, blasfemian el nombre de Dios y se consideran ministros de la palabra. Por ejemplo, a un niño en Argentina se le llama pibe. En el Perú a un niño se le llama mocoso. En Uruguay a un niño se le llama botija. En Santa Cruz de la Sierra a un niño se le llama pelado. Y en México se le llama chavo. Diferentes interpretaciones para llamar a un niño. Ese es el problema de un predicador. Déjame decirles algo con todo respeto. Hoy en día, hermana Yoconda, existe
una hermenéutica Gerber. ¿Qué es el Gerber? ¿Usted se acuerda qué es el Gerber? Es la comida inicial que les damos a los niños, a los bebés. Es la compota. Usted va a la farmacia y compra, deme un Gerber de melocotón, un Gerber de manzana. El Gerber es bueno, ya está preparado. Usted le compra a su hija el Gerber, usted ya no hace nada en la casa. Usted va, paga $1.50 y le dan un pomito. Lo destapa y le da de comer a su hijita. Muchos predicadores hacen así. Agarran las enseñanzas en YouTube de hombres que enseñan alguna parte de escatología. Y estos predicadores no estudian, sino que escuchan y apuntan. Y de ahí se van al púlpito y predican. Están predicando una enseñanza Gerber, preparada por otro. Y esos predicadores no entienden la escatología, porque no la estudian, sino la copian. ¿Se da cuenta? Es un problema muy peligroso que viven los púlpitos. Otros predicadores se copian sin conocer la Biblia en la escatología bíblica de predicadores falsos y empiezan a enseñar escatología de una manera falsa. Cuando un predicador enseña del arrebatamiento, no significa que ese predicador conozca la doctrina de la escatología. Uno puede utilizar un comentario bíblico y preparar un mensaje sobre el tribunal de Cristo, sobre las bodas del Cordero. Usted puede escuchar a un profesor, a un maestro, a un pastor que conoce la escatología y usted lo copia. Pero no significa que usted conozca la escatología bíblica. La doctrina de la escatología es la más difícil de que se pueda investigar, escudriñar, entenderla para poder educar a otros. Pero usted ve las redes sociales lleno de gente que habla cosas sin sentidos bíblicos. Y es por eso que la iglesia cristiana está pensando en señales del cielo y no conoce la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia también sucede lo mismo respecto al ejemplo que hablé de niño, que en diferentes países tienen diferentes nombres e interpretaciones para niño. La Biblia también habla de esto. Vamos a Proverbios 30, capítulo 30. Y también Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Por favor, acompáñenme a leer la Biblia juntos. Estamos en clases en vivo desde la oficina de la Escuela de Teología Bíblica para aprender juntos. Proverbio 30:30 y Primera de Pedro 5:8. Amén. Leemos la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 30. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Vamos a leer la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta? Gracias, mi hermana Yoconda. Proverbios 30 y 30 dice, el león fuerte entre los animales. La palabra león, ¿a quién se refiere aquí? A un animal, a un león. Y cuando leemos Primera de Pedro,
capítulo 5, versículo 8, está hablando, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. En primera de Pedro 5:8, cuando habla de león, se refiere al diablo. Y cuando Proverbios 30:30 habla de león, se refiere al animal. Y cuando el Apocalipsis capítulo 5 habla de león, se refiere al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. ¿Se da cuenta? Estamos enfocando una hermenéutica escatológica, palabra por palabra, con la integridad que un ministro de la palabra debe de predicar. Hay que estudiar, mi hermana Yoconda, con cuidado cada palabra. Amén. Tiene que ser interpretada en el sentido usual de los tiempos que fueron escritas, pero también considerando el contexto en que aparece y el trasfondo en que fueron usadas. ¿Se dan cuenta? Es por eso que muchos utilizan Mateo 24 y le enseñan a la iglesia que ese capítulo es para ellos. Que una estará embarazada y se quedará, otra subirá a la azotea. Y no es así. Porque hay que interpretar el lenguaje, el tiempo del contexto, el tiempo histórico del contexto, y poder llevar a una enseñanza a una iglesia contemporánea. Segundo, ya hemos hablado cómo interpretar las palabras correctas. Segundo, son 7 conceptos que voy a dar. Debemos de interpretar el contexto correcto. Estamos aprendiendo la hermenéutica escatológica. Vamos a interpretar ahora el contexto. Ahora, ¿de dónde suceden las palabras o de dónde suceden ciertas frases en la Biblia? Es fundamental considerar los versículos cercanos al texto profético que estamos estudiando. Si yo estudio un texto profético, tengo que leer versículos anteriores y versículos posteriores al texto. Como también debo de leer, entender y recibir la dirección del amado Espíritu Santo en el enfoque del libro en que estoy leyendo. De otra manera, se corre el riesgo de decir cualquier cosa de la Biblia o pensar que se está contradiciendo la Biblia cuando no se está contradiciendo. Vamos al Salmo 139, versículo 12 y primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver esta parte. Salmo 139, versículo 12 y primera de Juan 1, capítulo 5. Salmo 139, versículo 12. Leemos la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Se dan cuenta mientras que busca la hermana Yoconda, primera de Juan 1:5. Salmo 139 dice, aún las tinieblas no encubren de ti. Siga, por favor. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es la luz. Este es el mensaje que hemos oído de él
y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Gracias, mi hermana Yoconda. Sígame con precisión, amados hermanos, por favor. Leamos el pan de vida despacio. Salmo 139, 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Acá habla de la omnisciencia de Dios, el todo conocimiento, el todo poder, toda presencia de Dios. Y en primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces la Biblia no se contradice, sino que son contextos diferentes. Habla de cosas distintas. Cuando el Salmo 139 dice: te son lo mismo las tinieblas que la luz, habla del atributo de la omnisciencia. Y acá, en primera de Juan 1:5, dice que no hay tinieblas en él, porque Dios es santo, porque Dios es luz. Amén. Gloria a Dios. Un versículo no se contradice del otro, sino que hay que tener la interpretación correcta del versículo. Leer versículos anteriores al texto escogido y versículos posteriores al texto escogido. Vamos a Romanos, el capítulo 9, versículo 18. Miren, es uno de los capítulos más difíciles del Nuevo Testamento para interpretar. El capítulo 9 del libro de los Romanos, escrito en el dialecto koiné tolomaico, un dialecto de corte griego legal. Vamos a leer Romanos 9:18 y el 11:32 también del libro de los Romanos. 11:32 del libro de los Romanos. Tenga la amabilidad. Leemos la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. De igual manera nos vamos al libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Gracias. Escúchame bien. Romanos 9:18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia. Y Romanos 11:32 dice que tiene misericordia para todos. Romanos 9:18 dice que Dios tiene misericordia para quien quiera, para quien Él quiera. Y Romanos 11:32 dice que Dios tiene misericordia para con todos. ¿Cómo es esto? En un texto me dice: de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurece. Y el otro texto dice que quiso tener misericordia para con todos. La pregunta es: ¿el apóstol Pablo se contradice acá? No, de ninguna manera. Pero es un tema que lo seguiremos estudiando más adelante. La mala interpretación de la Biblia hace que el pueblo de Dios esté dividido doctrinalmente. Es muy importante interpretar el contexto. Muchos mal interpretan pasajes de profecías bíblicas. Por ejemplo, Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el final
será salvo. De ahí alguien viene y dice que la salvación se pierde. Y por a otros dicen que la salvación no se pierde. Que hay que perseverar hasta el final para ser salvo. Amados ministros de la palabra, hagamos un estudio de Mateo 24 y no tomemos o no tomemos una frase descolgada fuera de contexto. No es correcto predicar de esa manera. Eso no es un estilo. Estas predicaciones así están afectando al pueblo cristiano. De lo mismo es en Mateo 25:12. Mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Mateo 25, del 15 al 30, la parábola de los talentos. Y como al último que no hizo trabajar, su talento lo arrojó a las tinieblas. Entonces, ¿cómo el Señor nos da talentos? Y si no hacemos trabajar el talento, Él nos va a arrojar al infierno. No. Mateo 24, Mateo 25, habla del regreso del Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a juzgar al pueblo de Israel? No hay que confundir los capítulos escatológicos con la iglesia cristiana. Son capítulos judaicos. El lenguaje es judaico. Es para el pueblo de Israel. Y Israel no es la iglesia del Señor Jesucristo. Los falsos apóstoles enseñan de que la iglesia es Israel. Vamos, por favor, a 1 de Timoteo 2:15. Por ejemplo, la parábola de las ovejas y de los cabritos muchas veces es tomada para enseñar a una iglesia una salvación por obras. No es así. Eso lo estudiaremos más adelante. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Amén. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación con decoro, con modestia, con pudor, con dignidad, con prudencia. Este versículo, fuera de contexto, muchos predicadores, hermana Yoconda, han dicho una barbaridad. Han dicho cada cosa, hermana. Por ejemplo, habla que la mujer tiene que casarse y que tiene que tener hijo para ser salva, por ejemplo. Los mormones, la secta de los mormones, han hecho toda una historia con este versículo. Hasta han llegado a la poligamia con este versículo. Hay que tener mucho cuidado. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Precioso pastor, hermano predicador, Pablo hablándole al joven Timoteo, pastor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que prediques. Si usted no estudia, si usted no aprende,
Si usted no escudriña la Biblia, usted está hablando doctrina, pero también interpretándola a su manera. Y el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dice, ten cuidado de ti mismo, de a dónde estudies, de a quién escuches, a qué profesor, a qué escuela teológica escuches. Hay cantidades de escuelas teológicas, liberales, modernas. Hay que saber qué escuela de teología bíblica apologética uno escuche. Mire bien el contexto. Pablo está hablando de apostasía. Pablo está hablando de errores. Pablo está hablando de engaños. Es por eso que la apostasía dice, por ejemplo, el Kingdom Now, que el Señor Jesús no va a venir hasta que los falsos apóstoles conquisten las naciones. Señor apóstol, señor profeta, escúcheme bien. La palabra conquista no aparece en la Biblia. La palabra decreto no aparece en la Biblia. Nuestra boca no decreta nada. La iglesia cristiana no está en la tierra para conquistar, sino para proclamar el evangelio de perdón de pecados, el evangelio de salvación. El único que conquistó las naciones fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ustedes son falsos maestros. Timoteo, perseverando en la doctrina, en la exhortación y en la enseñanza, le dice Pablo, te salvarás a ti mismo del error y salvarás a los que te oyeren. Mira, mi hermana Yoconda, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si uno escucha a un falso maestro, uno termina creyendo lo que el falso maestro dice. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? Procura presentarte como obrero aprobado, que no tengas que avergonzarte al hablar. Aquí enseña correctamente, con integridad, el mensaje de Dios. Otra versión dice, traza bien la palabra de Dios. Traza bien. Ahora, esta palabra, en otra versión, traza bien la palabra de Dios, se puede traducir literalmente como divide o corta bien la palabra de Dios. Cuando dice correctamente, traza bien la palabra de Dios, es la palabra usada para marcar adecuadamente una tela a fin de cortarla bien. A eso se refiere el griego literal, para trazar una carretera recta o en arquitectura, cortar una piedra a fin de que encuadre bien la edificación. Quien traza la palabra de verdad no se desvía y aplica esa verdad en el lugar correcto de la Biblia.
¿Se dan cuenta? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los falsos apóstoles, los falsos profetas, dicen que nosotros, la iglesia cristiana, tenemos que tener dinero. Por ejemplo, este falso apóstol que está investigado en Guatemala por narcotráfico, el señor que se nombra Cash Luna, este falso apóstol de Miami, Guillermo Maldonado, y una cantidad de estos hombres en Estados Unidos, Benny Jim, este señor del África, que está viajando ahora por las naciones de habla hispana, ellos dicen que la iglesia debe de tener una economía estable, que el cristiano debe de tener dinero porque los patriarcas tenían dinero. Usan la teología de la prosperidad. El siervo Abraham, Isaac, Jacob, entre otros, aún Job, fueron personas adineradas. Pero Dios aplicó la teología de la retribución con Job. Job tuvo plata, pero de ahí fue pobre. Y en la pobreza, el justo por la fe vivirá, dijo Job. La teología de la prosperidad de los patriarcas fue hasta un nivel y hasta un punto. De ahí el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para alimentar con riquezas espirituales a su iglesia. Hay creyentes adinerados y hay creyentes no adinerados. Eso está en el esfuerzo de cada persona que logró algo en la vida. Hay personas que estudiaron y lograron cosas y que ahora son cristianos. Es igual que la palabra pastora. Unas hermanas que aman mucho a Dios se autoproclaman y se ponen el título de pastora. El ministerio pastoral no es para la mujer, es para el hombre. Por eso habla requisitos para ser pastor, no requisitos para ser pastora. Y de ahí una hermana que ama a Dios y que se considera pastora, es que Rebeca era pastora. Saca el contexto de que Rebeca cuidaba las ovejas de su padre, para ella ser pastora, líder, administradora de un púlpito, mientras que su esposo está sentado en una banca. Sacar un contexto para hacer un pretexto personal para enriquecerse, de orgullo, de vanidad y de dinero. Eso es lo que vive la iglesia cristiana. Ahora, vamos a dejar hasta ahí. En la tercera clase, mi hermana Yoconda y preciosos pastores, vamos a estudiar la importancia de la hermenéutica escatológica. La importancia de la hermenéutica escatológica. Nos vamos a quedar hasta aquí. Para mí, para esta escuela de teología, para la conductora del programa, es un honor que usted tome tiempo de escucharnos. Muchas gracias. Somos muy agradecidos a Dios y a usted. Nosotros estamos para servirle en el amor cristiano, porque somos la familia de Dios. Que el Eterno, que el Dios hermoso, soberano y precioso,
le llene de gracia y de paz. Amén. Hasta la próxima oportunidad. Amén.